Enseguida vamos a tocar un punto muy importante. En todas las especialidades médicas es fundamental y prioritario un diagnóstico patológico correcto, preciso, dentro de dentro de la precisión posible, pero en oncología tiene un valor predominante. La relevancia que tiene estos resultados depende mucho de la sobrevida futura y la curación a largo plazo de estos pacientes. Es por eso que pedimos la participación del doctor Marco Antonio Rodríguez Florido para presentarnos el tema en relación a nuevas estrategias en el diagnóstico histopatológico de cáncer pediátrico. Quiero presentarles a ustedes al doctor Rodríguez Florido. Él es anatomopatólogo egresado del Hospital General de México, es patólogo oncólogo y además neurooncólogo. Doctor Florido. Gracias. Muchas gracias. Estoy muy agradecido con el doctor por la invitación y también me siento muy honrado de compartir esta mañana con ustedes. Y bueno, pues mi formación es completamente en relación a la anatomía patológica y posteriormente me he dedicado más al área oncológica, posteriormente a la neuropatología y actualmente colaboro en el Centro Médico en el Laboratorio de Investigación en Tumores Cerebrales y de Oncología en general con el grupo de oncólogos pediatras de esa institución. Y bueno, esta es la secuencia que yo organicé para esta presentación y esta es la secuencia que voy a tener. Les voy a dar una breve introducción, una o dos diapositivas tal vez. Después haré algunos comentarios con respecto a tumores poco diferenciados. El abordaje histopatológico que habitualmente hacemos cuando nos enfrentamos desde que llega el fragmentito al laboratorio y después lo procesamos y vemos la laminilla. Después haré algunos comentarios complementarios con respecto a herramientas diagnósticas de apoyo y finalmente culminaré con la inmunohistoquímica, que es un área que particularmente yo trabajo, y cerraré con un pequeño caso para que podamos integrar más o menos todo esto. En este apartado de la inmunohistoquímica, bueno, mi objetivo es que pues ustedes se conviertan en patólogos en 15 minutos. Pero solamente van a ser 15 minutos y nada más. Ok, bueno, miren, con respecto a la introducción, los tumores más frecuentes en pediatría, esta es estadística que ustedes ya conocen, pero sin embargo esto es producto de un estudio de 10 años aproximadamente que se llevó a cabo en el Hospital de Pediatría del Centro Médico con el grupo del doctor Fajardo. Y bueno, las estadísticas no varían con respecto a la literatura mundial. Las leucemias obviamente son los tumores más frecuentes en la infancia y después seguidos de todos los tumores sólidos. De estos, los sólidos, los del sistema nervioso central son los más frecuentes. Y posteriormente son seguidos por linfomas, tumores del sistema nervioso simpático, retinoblastomas, tumores renales, tumores hepáticos, etcétera. Ok, bueno. En general, fíjense que yo el concepto que tengo de niños es que siempre he pensado a lo largo de toda mi formación que los niños son como un mundo alterno, son como un mundo aparte definitivamente. Y desde el punto de vista histopatológico y oncológico también lo son. Y esto es porque una buena parte de las neoplasias malignas son poco diferenciadas. Entonces, cuando el tumor presenta un mayor grado de diferenciación, y con esto lo quiero decir morfológico, pues el diagnóstico se vuelve cada vez más sencillo. Quiero decir que si una célula que es primitiva tiene diferenciación neural y tiene prolongaciones dendríticas, axónicas o características nucleares que nos puedan ayudar a identificarla, pues no tiene mayor problema, ya hacemos un diagnóstico. Pero cuando los tumores se encuentran estancados en un momento de diferenciación, entonces ese es el reto diagnóstico. De tal forma que un ejemplo es esta fotografía. Por ejemplo, en esta fotografía, bueno, yo veo una gran cantidad de células neoplásicas, son malignas y son poco diferenciadas. Estas fotografías me recuerdan cuando rotan con nosotros en el laboratorio los jóvenes residentes, pues dicen, pues yo veo bolitas y palitos, ¿no? Entonces, pues bueno,
En realidad aquí vemos una lesión neoplásica poco diferenciada. Cada uno de estos corresponde a los núcleos, son basófilos, son morados. Este que está en el centro es un buen ejemplo de anaplasia, quiere decir que no hay grado de diferenciación. Y habitualmente las células tienen citoplasma. Estas, por ejemplo, no es que no lo tengan, sino que con hematoxilina y eosina es poco evidente. Entonces, es un tumor poco diferenciado o un tumor primitivo. Aquí el problema que tenemos ahora cuando nos enfrentamos al diagnóstico es que de todo este set de tumores que habíamos comentado previamente y que son los más frecuentes, todos los que están marcados en amarillo pueden dar una imagen exactamente como esta, y ese es el reto diagnóstico. Quiero decir, por ejemplo, en el rubro número 2, en el sistema nervioso central, si vemos un tumor como esto, pues pensamos inmediatamente a lo mejor o neuroblastoma o tumor neuroectodérmico primitivo. Si lo pensamos, por ejemplo, con respecto a linfomas, pues los linfomas de igual manera son los menos diferenciados. Si pensamos a lo mejor el linfoma linfoblástico B o linfoma leucemia. Si pensamos dentro de los tumores del sistema nervioso simpático, el neuroblastoma es el mejor ejemplo. Después, dentro de los tumores renales, a lo mejor si pensamos en tumores renales, pensamos a lo mejor en Wilms, pero sin embargo, y tal vez parecería como una contrariedad decir, bueno, pero ¿cómo se podrían confundir uno con otro? Cuando existe un componente expandido blastemal importante, solamente se ven componentes exactamente como esto, y otra vez viene el reto diagnóstico. Entonces, imaginen al patólogo sentado al microscopio viendo esto y con los clínicos allá atrás encima, dígame qué es, y pues el patólogo temblando, ¿no? Pero bueno, el problema en mi opinión es porque solamente se está enfrentando a una laminilla. Después, continuando con esta secuencia, hay algunos tumores como por ejemplo los tumores de tejidos blandos o tumores óseos. Los tumores óseos, por ejemplo, ¿qué diagnóstico podemos hacer o podemos proponer con esta morfología? Pues un tumor poco diferenciado. ¿Y qué set tenemos? Por ejemplo, el tumor de Ewing es un tumor poco diferenciado y perfectamente bien se equipara con esta imagen. O bien, pensemos en osteosarcoma. Pero si pensamos en osteosarcoma poco diferenciado, hay una variante que es la variante de células pequeñas que efectivamente entra dentro de este rubro. Entonces, los carcinomas de igual forma poco diferenciados, pues pueden entrar en todo este contexto. Entonces, justamente en estos tumores en los que tienen un menor grado de diferenciación, necesitamos herramientas de apoyo para el diagnóstico. Y en algunos casos, en particularmente con respecto a la inmunohistoquímica, hay otro rubro que inclusive ya nos permite dar una propuesta inclusive pronóstica. Pero bueno, este es el set de tumores al cual nos enfrentamos. Entonces, el abordaje histopatológico requiere de estos puntos. Y esto es porque, regreso a la fotografía anterior, al tumor primitivo, alguna vez algún médico me mostraba una fotografía, bueno, una fotografía no era esta, alguna otra, y me decía, a ver, dime qué es. Entonces, obviamente me negué a decirlo, ¿no? Porque la patología no es así. Entonces, y bueno, yo obviamente, pues, contesté, pues, muy grosero, ¿verdad? Y le dije que no veía laminillas, que yo veía pacientes. Pero el punto es, independientemente del comentario es que justamente ese es el camino. El abordaje histopatológico se requiere la presentación clínica, se requiere que conozcamos las características clínicas y a lo mejor les va a parecer muy simple lo que voy a decir, pero por ejemplo, tan solo con conocer el sitio de localización del tumor, nosotros ya planteamos un diagnóstico, ya tenemos algo en la mente. Si este tumor que les puse hace un momento nos dicen está en hueso, bueno, pues entonces ya nos ubicamos a Ewing o bien osteosarcoma de células pequeñas. O si nos dicen es que es un tumor del sistema nervioso central, pues entonces ahora pensamos neuroectodérmico primitivo, también neuroblastoma o meduloblastoma también. Entonces, dependiendo de la información, conforme vayamos teniendo la información, vamos virando el diagnóstico y vamos proponiendo estas posibilidades. Ahora, también algo importante son las características radiológicas y de laboratorio. En los niños, cuando nosotros abordamos en la guía de protocolo de trabajo de una pieza quirúrgica, habitualmente hacemos un examen macroscópico, luego un microscópico y luego el diagnóstico. En el examen macroscópico,
por ejemplo, en postmortem o con resecciones muy amplias, ahí hay veces que cortamos el tumor y tan solo ver el tumor macroscópicamente, otra vez el mismo ejercicio, ya tenemos posibilidades diagnósticas tan solo con verlo macroscópicamente. Inclusive es un ejercicio que también los cirujanos hacen. Pero bueno, ya una vez que lo vemos, lo cortamos, tenemos posibilidades diagnósticas. Pero sin embargo, en los pequeñitos, en los niños quiero decir, cuando se toman biopsias, muchas veces son resecciones parciales o bien biopsias incisionales. De tal forma que en nuestra reporte macroscópico, seguramente lo habrán leído, dicen se reciben múltiples fragmentos de tejido que miden 0 punto tanto por 0 punto tanto, y eso pues no dice nada, ¿no? Simplemente dice lo recibí y ya, pero en realidad no da más información. Entonces, es por eso que nuestros datos macroscópicos provienen justamente de las características radiológicas, de la resonancia magnética, de la tomografía, etcétera. Y después, ya con todo este bagaje de conocimiento previo, entonces ahora sí nos sentamos a ver la laminilla, porque ya tenemos ya todas nuestras propuestas diagnósticas. Alguna vez un profesor me decía, especialmente en la neuropatología oncológica, me decía que si no veíamos la resonancia, nos negáramos a dar un diagnóstico. Y es cierto, porque si no tenemos información previa, el riesgo de equivocación es alto. Y inclusive seguramente habrán visto algunas veces que se cambian diagnósticos y cosas así. Esas cosas, pues lamentablemente suceden, ¿no? Bueno, ahora tenemos estos tumores y tenemos herramientas diagnósticas. Nuevamente continuamos con esta secuencia de abordaje. Tenemos los datos clínicos, después tenemos los exámenes de laboratorio, radiológicos, y después continuamos y ahora tenemos el abordaje histológico. Con histología, la tinción reina para histopatología, seguramente la conocen todos, es hematoxilina eosina. Y esa es justamente la tinción que está aquí, en donde tenemos los núcleos morados, es decir, basófilos, y el citoplasma rosa o bien eosinófilo. Entonces, con esta tinción debemos de tener la posibilidad resolutiva de más del 90% de los casos, tan solo con esto. Pero sin embargo hay casos como en los pocos diferenciados con el que empecé, en donde necesitamos herramientas diagnósticas. Y bueno, dentro de estas herramientas diagnósticas pues tenemos histoquímica, algunas reacciones que son empíricas, totalmente empíricas, no se conocen en realidad el sustento de la positividad, pero sin embargo la histoquímica nos ayuda. La citogenética también la podemos elaborar, la hibridación cromogénica, la inmunohistoquímica, que este es el apartado en donde vamos a abordar, el FISH, CGH y reacción en cadena de la polimerasa. Todas estas herramientas de apoyo diagnóstico, cuando llegamos a este punto, son casos extremadamente muy especiales. Es más, me atrevo a decir que de forma excepcional llegamos a estas herramientas para buscar a lo mejor alguna traslocación, alguna deleción y poder cotejarlo con este tumor poco diferenciado. Pero en mi opinión, yo creo que con todo lo que les acabo de comentar, más la histoquímica, más la inmunohistoquímica, ahí debemos de resolver la mayor parte de los casos, prácticamente todos. Y justamente en la inmunohistoquímica es donde quiero abordar. Y bueno, en esta parte de la inmunohistoquímica quiero mostrarles cuál es el sustento para estas inmunoreacciones y posteriormente aquí viene el momento en donde les platico que me gustaría que se convirtieran en patólogos por 10 minutos, solo por 10 minutos. Miren, esta es una tinción de histoquímica y dentro de las tinciones de histoquímica que seguramente habrán escuchado, por ejemplo, está el ácido periódico de Schiff, es decir, Paz, Masón, Grimelius, Gallego, etcétera. Todas estas tinciones son tinciones de histoquímica. Insisto, el sustento químico o teórico no está bien establecido, pero sin embargo nos permiten identificar algunas consideraciones. Por ejemplo, aquí estamos viendo una cripta epitelial. Aquí hay células epiteliales columnares, perdón, pequeño paréntesis. Ustedes saben, los patólogos tenemos como que una imaginación como muy peculiar, entonces vemos cosas que muchos dicen, quién sabe qué está viendo, ¿no? Pero bueno, entonces me gustaría que elonguen ahorita esa parte. Entonces, miren, aquí están estas células que son columnares, esta es la superficie de la membrana basal, y aquí tenemos esta positividad para el Paz. Entonces, estas son células Paz positivas, son células caliciformes, y solamente quiero mostrarles esto como una herramienta de apoyo. Bueno,
Si nosotros utilizamos inmunohistoquímica, aquí podemos complementar muy bien las pláticas previas que nos ayudaron los doctores. En la inmunohistoquímica requerimos de anticuerpos. Y bueno, estos anticuerpos, haciendo un recordatorio breve, estos anticuerpos tienen dos porciones, una porción constante, la porción FC, y una porción variable, la porción FAB, pues es una Y, ¿no? La importancia para fines de inmunohistoquímica es que en esta porción variable va a ser variable en función del antígeno al cual se va a unir, de tal forma que aquí está representado en un triángulo un antígeno y aquí está representado en un cuadrado otro antígeno, que morfológicamente ya son distintos. De igual manera, por lo tanto, habrá un anticuerpo dirigido para este antígeno y otro anticuerpo dirigido para este antígeno. Así vamos a tener distintos anticuerpos con porciones variables, porciones FAB distintas, ¿en función de qué? En función del anticuerpo. Es como si en este momento nosotros hiciéramos un anticuerpo y cada uno de nosotros somos distintos. Bueno, somos humanos obviamente, pero somos distintos. Entonces, si pudiéramos crear un anticuerpo contra cada uno de nosotros, la porción FAB sería la que sería específica para cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros. Ahora imaginemos que cada uno de nosotros, por lo tanto, ¿en qué nos convertimos? En un antígeno. Bueno, pues ahora esos anticuerpos los dirigimos contra este antígeno específico y obviamente que aquí está representado como un antígeno A, un anticuerpo A, o bien el anticuerpo B solamente va a poder reaccionar contra su contraparte, que está ejemplificada aquí en un cuadro rojo. Por supuesto no va a poder reaccionar contra el antígeno A. Es algo lógico. Y de igual manera el anticuerpo A no va a poder adherirse al antígeno B. Resumiendo esta diapositiva, hay especificidad tanto del antígeno A, el anticuerpo A para el antígeno A y el anticuerpo B para el antígeno B. Entonces, ahí está la especificidad. Ahora bien, vamos a hacer un juego agregado, que es el juego que se hace en la inmunohistoquímica. Entonces, ya tenemos un anticuerpo que va, bueno, ya lo voy a agarrar de ejemplo, doctor, de antígeno. Entonces, yo anticuerpo, ¿no? Entonces, yo anticuerpo me dirijo contra el doctor, que él es un antígeno en particular. Entonces, yo me dirijo y me adhiero. Ahí estoy. Pero ahora creamos un anticuerpo contra mí. Pero ¿yo qué soy? Yo soy un anticuerpo. Entonces, ahora creamos Ahora creamos un segundo anticuerpo dirigido contra la porción FC del primer anticuerpo. Y este anticuerpo, a su vez, está unido al antígeno A. Entonces, ahí hay una doble reacción. ¿Ok? Ahora bien, nuevamente ahí tenemos el esquema, ya tenemos el anticuerpo dirigido contra el antígeno de forma directa. Y ahora tenemos el anticuerpo dirigido contra la porción FC. Perfecto. Ahora a ese anticuerpo vamos a colocarle un marcador. Y ese marcador está representado justamente aquí. Entonces, este marcador nos va a permitir la visualización cuando lo veamos en el corte histológico. Y el marcador puede ir de forma directa o bien de forma indirecta. E indirecta, ¿por qué? Porque está asociado a un segundo anticuerpo. Ahora ya ponemos nombre a esos marcadores. Si utilizamos peroxidasa, la peroxidasa es la enzima que nos ayuda a la inmunoreacción en la inmunohistoquímica. Entonces, esta peroxidasa la unimos al anticuerpo que va dirigido contra el antígeno específico. O bien, podemos utilizar fluoresceína y esta fluoresceína la unimos nuevamente al anticuerpo y va dirigida contra el antígeno específico. Lo que utilizamos para fines neoplásicos es la peroxidasa. La fluorescencia se utilizan más para enfermedades inmunológicas, enfermedades renales, etcétera. En oncología la utilizamos, prácticamente no la utilizamos. Ok, entonces nuevamente jugamos con los complejos de antígenos y anticuerpos. Entonces tenemos aquí el anticuerpo, el segundo anticuerpo asociado a la porción FC y este complejo marcado con peroxidasa. De tal forma que si está marcado con peroxidasa, ahora sabemos que lo que estamos marcando es directamente dicho antígeno. Y si nosotros queremos ahora hacer que esta reacción sea todavía más fuerte y más consistente, agregamos un complejo que se llama avidina-biotina y este complejo avidina-biotina hace que la selectividad sea mayor y la inmunoreacción sea mayor y cuando la veamos al microscopio sea más intensa. Entonces, esta es la manera en que jugamos desde un punto de vista teórico con estos anticuerpos.
Ok, ahora los quiero invitar rápidamente que nos metamos al laboratorio y vamos a preparar una inmunohistoquímica. Primero tenemos el bloquecito, lo cortamos y aquí tenemos la laminilla y aquí, miren, noten ustedes, aquí está el tumor y todo lo que está alrededor corresponde a la parafina. Entonces, de una manera muy simple, pues ahora lo que sigue es desparafinarlo. ¿Y con qué lo desparafinamos? Pues con calor y lo colocamos justamente en la estufa, lo dejamos ahí a 60 grados y lo dejamos aproximadamente una hora y media, tiempo perfecto que nos da para irnos a tomar un café y regresamos. Y es el momento en los que piensan que los patólogos nos hacemos guajes, ¿no? Bueno, y después ya tenemos la laminilla y aquí está el corte histológico y después tenemos acá ya la parafina completamente ausente. Y ahora la pasamos por distintas soluciones. ¿El objetivo cuál es? El objetivo de todo esto es que tenemos primero el bloque en parafina y ese tejido tiene antígenos. Entonces el objetivo es recuperar esos antígenos, sacarlos de la parafina y recuperarlos. Después lo pasamos por distintas soluciones, los pasamos a Gilol, continuamos la desparafinación, después alcoholes en distintos grados de concentración y finalmente terminamos en soluciones recuperadoras como el DIVA. Y bueno, todo esto tiene tiempos, se lleva tiempos, una inmunohistoquímica nos toma aproximadamente de 5 a 7 horas aproximadamente, o a 8, a 10, dependiendo de la técnica, hay distintas variantes. Y algo que hacemos en el laboratorio, bueno, en el grupo donde participo, es que, bueno, los residentes hacen sus protocolos y hacen también sus tesis y los invitamos a que también vivan la técnica, pues para que tengan un mejor contexto de su formación. Y bueno, y aquí no nada más, aquí pareciera que pareciera que está en el WhatsApp, pero está tomando el tiempo en realidad de la recuperación antigénica. Continuamos en las soluciones. Estos son tumores cerebrales que son en los que hay un rubro especial en el laboratorio. Después los colocamos en baño María. Esta parte es totalmente la parte artesanal, es como si uno cocinara, hagan de cuenta, ¿no? Entonces lo ponemos en baño María, los tapamos, los cerramos y nuevamente los dejamos ahí una hora y media. Lo programamos y después empezamos a preparar los anticuerpos y los anticuerpos ya nos los provee las compañías. Aquí, por ejemplo, trabajamos con BCL2, CD133, AKT y puede ser el anticuerpo que nosotros queramos buscar. Y después las tomamos con las pipetas, empezamos a hacer las diluciones de dichos anticuerpos para que esos anticuerpos los coloquemos finalmente en las laminillas, en los tejidos. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos colocando esos anticuerpos que habíamos visto en la teoría previamente. Después colocamos la inmunoreacción y noten ustedes cómo toma un color café. Ahí se está llevando a cabo la inmunoreacción, ahí colocamos ya la peroxidasa y empieza a marcar, después lo retiramos y finalmente nos queda esto, lo que vemos. Ya lo ponemos al microscopio y observamos esta inmunoreacción. Entonces, miren, aquí hay una célula, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Y la positividad para fines de inmunoreacción es el color café marrón que podemos identificar. Entonces, bueno, ahí está. Pero miren, desde aquí hay algo interesante, cómo hay algunas células positivas y otras que no lo son. Y eso seguramente es porque el inmunofenotipo, o más bien las características antigénicas son totalmente distintas. Entonces, bueno, esta fue la parte artesanal, la parte de la cocina. Entonces, ahora los invito a que degustemos el platillo. Entonces, este es el momento en que les platico ahora que van a ser como patólogos en 10 minutos. Me regreso aquí para que tengan el acordeón. Miren, aquí está la positividad en color café marrón. Entonces ahora continúo y ahora revisamos y ponemos la laminilla. Entonces nuestro primer reto es decir si es positivo o negativo. Entonces yo me atrevo a preguntarles en este momento, miren, ¿qué les parece esta reacción? Ahora lo estamos viendo al microscopio, ¿no? ¿Les parece positivo o negativo? Si tomamos en cuenta esta celularidad y tomando en cuenta nuestro patrón anterior, pues es positivo, se ve la inmunoreacción. Entonces vean, hay positividad aquí y hay negatividad acá, pero bueno, aquí ya podemos identificar un grupo de células que inmuno marcó. Entonces, pues es positivo. Que hay que tener cuidado con esa palabra de positividad, ahorita les explico por qué. Después, algo importante es ver en dónde es la inmunoreacción. No es lo mismo que sea en la membrana, en el citoplasma o bien en el núcleo.
Eso es muy importante, es fundamental, porque si vemos una positividad en el citoplasma cuando debe de ser en la membrana, entonces algo falló, algo está mal. Y lo más grave es que si en ojos no expertos pueden darse positividades o negatividades cuando en realidad no las hay. Entonces es por eso que hay que ser muy cuidadoso. Entonces miren, continuamos con este ejercicio. Aquí hay una célula que miren, esta fotografía está muy buena complementando la plática de la doctora Treviño. Ella nos habló de respuesta inmunitaria a los tumores. Y miren, aquí hay células neoplásicas y esto que se ve aquí son linfocitos y son linfocitos en reacción a las células neoplásicas. Y algo que es muy interesante y muy bonito cuando vemos al microscopio y conociendo todo este bagaje, es que sabemos sin inmunoreacción que estos linfocitos son linfocitos TCD8, sin lugar a duda, y que están respondiendo ante antígenos presentados a partir de MHC1, sin lugar a duda. Entonces, eso es algo interesante de la morfología, cuando lo integramos. Bueno, entonces ahora, miren, checamos. La positividad puede ser en la membrana, vamos a tomar como modelo esta célula, aquí está el núcleo, el citoplasma claro y ahí están los límites precisos. Entonces la positividad puede ser en la membrana, o bien puede ser en el citoplasma, o bien la positividad puede ser en el núcleo. Entonces debemos definir además de decir dónde es positivo, eso es algo que debemos también de informar o por lo menos de cerciorarnos. Ahora, ahí está, ahora nuevamente el mismo ejercicio. ¿En dónde ven la positividad? ¿En la membrana, en el citoplasma o en el núcleo? Miren, ahí está. Aquí están las células neoplásicas y espero puedan notar, seguramente la respuesta ya la tienen. Vean, aquí quedó el núcleo pálido, eso siempre queda pálido en la inmunohistoquímica y en la periferia se ve la membrana positiva y se ve como una línea que lo limita. Perfecto. Entonces esa es una positividad membranal. Después, siguiendo con el mismo ejercicio, ahora, ¿esto dónde será? ¿Membrana, citoplasma o núcleo? Chequen. Aquí están los núcleos pálidos y ahora el citoplasma es lo positivo. Inclusive hasta pareciera como si formara un sincicio porque la positividad es difusa. Y después, por último, lo que nos queda en cuanto a localización esta ya es muy fácil porque si ya vimos positividad en membrana, en citoplasma, pues ¿qué nos queda? Pues el núcleo, ¿verdad? Entonces, aquí están los núcleos y vean cómo hay núcleos positivos. Aquí hay un núcleo positivo, positivo, positivo. O más bien quiero decir que tienen inmunoreacción. Ahora, otra parte importante es saber qué tan fuerte es la intensidad de esa inmunoreacción, porque inclusive hay criterios para ciertos marcadores que, por ejemplo, si hay positividad, una cruz o dos cruces, eso se considera como negativo. Si hay inmunoreacción, pero para fines prácticos es negativo. Y para fines de terapia inmunogénica, por ejemplo, ahorita viene a mi mente el ER2-NEO, que obviamente es un antígeno que se utiliza para carcinoma de mama, y gástrico también y algunos otros. Por ejemplo, si informamos expresión para expresión de una cruz o dos cruces, eso es negativo y después se pasa a la siguiente ventanilla y ahora hay que hacer FISH. Pero si la expresión es intensamente positiva, entonces es 3 cruces y eso es positivo. Entonces, volvemos a este ejemplo, miren, aquí hay un núcleo y miren cómo pues hay niveles también desde el punto de vista histológico. Aquí hay positividad, que a lo mejor este sería un buen ejemplo de 3 cruces, aquí esto sería de una cruz y aquí esto sería de 2 cruces. Entonces, esto vuelve las cosas más complejas porque dentro del mismo tumor, toda la celularidad tiene expresiones variables. Entonces, es por eso que hay que deber integrar muy bien esta interpretación. Y después el porcentaje. Si nosotros imaginamos que estas células son el 100% de las células neoplásicas, pues entonces el 100% son positivas. Pero si imaginamos que todo son células neoplásicas, entonces hay células neoplásicas positivas y células neoplásicas negativas. Y ahí damos porcentajes. Y esto es muy interesante porque imaginemos a lo mejor un marcador, algo que trabajamos en el laboratorio es BCL2. Entonces marcamos BCL2 y pensamos que ese astrocitoma es positivo para BCL2, pero ahora le informamos a los oncólogos, bueno, sí es positivo, pero este es 10%, este es 60% y este es 80%. Entonces el tumor ya no es el mismo. Entonces aquí entra un poco a lo mejor lo que se discutió un poco hace un momento. Las series grandes, por supuesto, hablan de tumores en general, pero cuando se personalizan los casos, se personalizan los tratamientos, ya es un caso en particular. Entonces, eso es justamente lo que trabajamos en el laboratorio. Desde el punto de vista histológico, personalizar, decir, este tumor, desglosarlo tiene estas características, con esta inmunomarcación.
Y bueno, después hay que decir si es heterogéneo o homogéneo. Aquí la positividad es totalmente homogénea. Y bueno, regresamos a esta fotografía y entonces noten ahora cómo ya no es la misma fotografía. Entonces ahora vemos inmunoreacción. Si queremos dar si queremos dar porcentaje, a lo mejor podríamos decir aquí, ¿qué les gusta? Como 80%, 90% de células, ahí hay variabilidad interobservador. Estas son negativas y estas son positivas. ¿En dónde es la positividad? En el citoplasma y es de forma difusa. Entonces ya no es la misma imagen. Y miren, regresamos nuevamente con este tumor que es el tumor poco diferenciado. Aquí entra perfecto este término, tumor de células pequeñas, redondas y azules. Y cuando decimos tumor de células pequeñas, redondas y azules, el sinónimo es, no tengo ni la más remota idea qué es, pero es maligno. Eso es lo que queremos decir con este diagnóstico. Entonces, después, aquí viene lo importante con todo lo que les comentaba hace un momento. Entonces, necesitamos información, porque tan solo viendo esta imagen, nos planteamos algunos diagnósticos, como por ejemplo, puede ser un linfoma, o bien puede ser neuroblastoma, o bien puede ser sarcoma de Ewing, o bien puede ser radomiosarcoma, o bien osteosarcoma de células pequeñas. Entonces, imagínense que nos mandan una biopsia o ustedes están abordando un bebito con un tumor a lo mejor en el fémur y con características radiológicas clásicas, a lo mejor con osteoide que radiológicamente lo ven, con triángulo de Cowden o con lesión de la cortical, con imagen del sol naciente, todos los signos radiológicos. Y de repente nosotros les decimos linfoma o tumor neuroectodérmico primitivo, pues se van a desconcertar, ¿verdad? Pero esto es porque nos estamos viendo solamente la laminilla. Entonces después lo marcamos y si utilizamos ahora anticuerpos y anticuerpos contra, para diferenciación linfoide, CD45, CD20, CD3, pues entonces es un linfoma sin lugar a duda. Si pensamos a lo mejor en neuroblastoma y lo marcamos, a lo mejor utilizamos sinaptofisina, enolasa, neurona específica, que no es tan específica, pero ahí está, lo podemos utilizar. O a lo mejor utilizamos CD99 para el sarcoma de Ewing y ya nos orientamos perfectamente bien al diagnóstico. O a lo mejor con radomiosarcoma utilizamos actina músculo específico o bien MioD1. O para osteosarcoma de células pequeñas, esta es una excepción, porque aquí la inmuno no nos ayuda para fines diagnósticos, sino para hacer diagnósticos de exclusión. Y la presencia de osteoide, que este osteoide lo vemos perfectamente bien con hematoxilina y eosina, hacemos el diagnóstico. Entonces, miren, con esto quiero hacer todavía ahora más complejo el abordaje diagnóstico, porque hay aproximadamente del 5%, por ejemplo, de los sarcomas de Ewing son negativos a la CD99. Entonces, imagínense, es un reto diagnóstico. O bien el linfoma que está en nuestro grupo de población, en los niños, estos son marcadores de total madurez. Pero sin embargo, los linfomas en los niños muchos son blásticos, son totalmente inmaduros. Y esto es algo interesante porque así como vemos de inmaduras las formas de las células neoplásicas, así de inmaduras son también sus antígenos. Entonces, o la expresión de los mismos todavía no los tienen, lo cual vuelve más complejo el abordaje. Y bueno, culmino con este pequeño caso que este caso está hospitalizado actualmente en el hospital y es de reciente abordaje. Y es un niño de 10 años empezó su sintomatología en 2012, presentó ataxia, parálisis del tercer par craneal y justamente la fotografía que está de fondo corresponde a esta lesión neoplásica. Pero sin embargo, cuando vemos la lesión, entonces ya la lesión ya nos orienta perfecto a un set de tumores, ¿no? Entonces identificamos ahora la lesión neoplásica en este corte axial, identificamos la lesión neoplásica localizada en la fosa pterigoidea, pero que además se extiende a la cavidad craneana y comprime de forma extrínseca el lóbulo temporal del lado izquierdo. Entonces, ya con esta morfología nosotros ya tenemos un set de propuestas diagnósticas, ¿no? Entonces, hacemos el ejercicio. Primero vemos la hematoxilina eosina, decimos efectivamente es un tumor muy poco diferenciado. Y quiero compartirles que de 10 laminillas que vimos aquí, el 99% se ve solo esto. Entonces, imagínense. Entonces, ese es otro factor agregado cuando revisamos una laminilla. Necesitamos paciencia y necesitamos tiempo para ver un caso, por lo menos estar sentado ahí una hora.
Es como si fuera una consulta. Y continuando, identificamos estas células neoplásicas que ahora tienen, fíjense, miren, aquí está como muy bien la forma, aquí se ven como ovales, ovoides, ¿no? Y después ahora las vemos y en otros campos estas células, estos núcleos ahora se vuelven más alargados, entonces ahora son fusiformes. Y cuando las células se ponen fusiformes, lo que pensamos inmediatamente, entonces ahora, pues esto ya está virando a un sarcoma, cuando ya son fusiformes. Entonces, pero la forma siempre nos dictamina hacia siempre el pensamiento. Y además presentan células anaplásicas, es decir, sin diferenciación alguna. Continuamos con esta paciencia y miren cómo inmediatamente brinca una célula que es totalmente distinta dentro de esta población. Aquí están las células poco diferenciadas y de repente aquí está esta célula alargada con citoplasma amplio, eosinófilo pálido, y miren aquí está el núcleo ahora desplazado hacia la periferia. Si imaginamos esta célula como una estructura tubular, como un túbulo, ahora el núcleo, este núcleo, está hacia la periferia. Ahí ya hay un grado de diferenciación. Entonces, perfecto, eso ya nos pone más contentos porque ya más o menos sabemos qué es. Y seguimos buscando y encontramos estas células que ahora, ojalá pueda yo transmitirles, pero miren, aquí está el mismo citoplasma alargado, pero ahora a ese citoplasma alargado pónganle pinceladas transversales, pequeñas líneas suaves, más densas. Aquí están. Entonces, esas son estriaciones, y si son estriaciones, pues el diagnóstico ya está hecho. Entonces, son rhabdomioblastos y por lo tanto es un rhabdomiosarcoma embrionario. Entonces, lo que les quiero mostrar aquí, tan solo con la hematoxilina y eosina, ya lo resolvimos, pero recuerden, esto representa menos del 1% de la totalidad del tumor. Es por eso que el examen debe ser con paciencia, con todo este bagaje de información, y integrando la comunicación con los médicos tratantes, que bueno, si algo me gusta de ese laboratorio en el que participo es que paso visita con ellos y además no nada más conozco la laminilla, sino más conozco al niño, entonces es una integración muy, muy agradable. Y bueno, el diagnóstico ya está hecho y si ustedes gustan, bueno, pues ya hacemos inmunohistoquímica, que aquí ya yo ya la pondría en entredicho, porque diría, bueno, ¿inmunohistoquímica para qué? Para hacer MIO de 1, ya sé que va a salir positiva. Entonces, eso hay que ser muy cauteloso, porque si estamos en un hospital que contamos con el recurso, podemos estar gastando recursos de manera inadecuada. O bien, si trabajamos de forma privada, pues cada anticuerpo se lo vamos a cobrar al familiar, a la mamá, 800 o 1000 pesos, entonces pues hay que ser como muy cautelosos. O que la inmunoreacción no nos salga, es como si el billete lo tiráramos a la basura, ¿no? Entonces hay que ser muy cautelosos. Entonces con la hematoxilina eosina podemos resolver muchas cosas. Y si con esto estamos limitados, entonces hacemos el resto de los estudios, particularmente inmunohistoquímica. Y bueno, yo con esto termino. Y solamente hago el resumen. La inmunohistoquímica nos ayuda con los tumores poco diferenciados. El abordaje histopatológico requiere de las características clínicas. El de la comunicación con el médico tratante es importantísima, necesaria. Las herramientas diagnósticas de apoyo, particularmente SISH, FISH, CGH, etcétera, son excepcionales, casi siempre las utilizamos con fines de investigación, y la inmunohistoquímica es una herramienta muy útil, práctica y todavía de bajo costo. Y bueno, espero no se hayan quedado así con una cara de sorpresa después de estas pláticas celulares, como se quedó este folículo ovárico, y bueno, les agradezco su atención. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar paso a la entrega del diploma y el siguiente tema, voy a pedirles que si hay algún comentario.